Señores, bienvenidos a P1 con Tony Rivera y Luis Solís, el programa donde hablamos de NASCAR y más NASCAR. Señor Solís, ¿cómo anda usted? Muy bien, compadre, gracias por acompañarnos. Así es, llevándoles lo mejor de NASCAR en sus divisiones nacionales. Y bueno, muchas cosas en movimiento, lo que ha pasado este fin de semana, así que acompáñenos, amigos. Bueno, cerca de tu casa. Sí. Corrieron en Fontana. En Fontana. Corrió Xfinity, corrió Cup. Trucks, bueno, se tomó el fin de semana libre, así como el próximo fin de semana, pero hablemos un poquito acerca de esta categoría. Lo comentamos en la edición pasada de P1 acerca de la plata que ha puesto sobre la mesa, la propuesta por parte de Kevin Harvick después de que Kyle Busch se impuso la semana anterior en Las Vegas. Pues bien, $50,000, los otros $50,000 que ha puesto Marcus Lemonis, que es el dueño de Gander Outdoors y que es el patrocinador principal de la categoría de camionetas, también puso otros $50,000. Ya aparecieron dos pilotos. El primero en levantar la mano y dijo, yo voy por esa plata. Ese fue Chase Elliott. Chase Elliott, que inmediatamente se pronunció, dijo yo voy a pelear con Rowdy Busch. Así que creo que de esa manera mandó un mensaje importante. Eso vino a preparar las cosas y quien también se le unió también a ese reto fue Kyle Larson. Pero algunos amigos seguramente tal vez se perdieron la edición de P1 de la semana anterior. Se estarán preguntando de qué están hablando. Pues bien, lo que sucede es que Harvick, cuando Rowdy Busch ganó su séptima carrera de manera consecutiva en camionetas, dijo, vamos a poner este dinero, estos $100,000, los 50 de él, los otros 50 de Marcus Lemonis, para el piloto de tiempo completo de Cup que pueda derrotar a Rowdy Busch en la categoría de camionetas. Así es, obviamente una situación diferente que se presentó. Creo que interesante el punto de vista de Kevin Harvick. De momento, Kyle Busch no lo tomó muy bien en una conferencia de prensa, hasta lo dijo, bueno, ¿qué van a hacer para tratar de ganarme? Así que, como siempre, mostrando los dos lados de la moneda, Kyle Busch. Sí. Pero sin embargo, creo que la situación en que haya surgido tanto Chase Elliott como Kyle Larson, dos pilotos de primer nivel, creo que eso hace mucho más interesante lo que es las camionetas. Bueno, ¿no? en el caso de Chase estará presente en la próxima carrera que va a ser en 15 días, la carrera de Atlanta. En el caso de Kyle Larson estará presente, pero en la fecha de Homestead. De Homestead, Miami, así es que no tendrán oportunidad de estar juntos, pero al final del día, para lo que es la siguiente fecha, como bien mencionas, compadre, en Atlanta, sí va a estar Chase Elliott peleándole a Kyle Busch para quitarle y para ganar esos $100,000. Sí, estarán entonces con camionetas de GMS Racing. Así es, ambos pilotos estarán compartiendo asientos en diferentes, como bien mencionas, diferentes eventos en Homestead y ahora en lo que se avecina Atlanta en un par de semanas. Así que interesante, GMS brinca también a responder y darle asiento, ¿no?, a esos pilotos, porque tienes que cambiar tu logística, porque ellos ya tenían seguramente algún otro piloto que iba a hacer esos eventos, ¿no? Bueno, hablemos un poquito ahora acerca de lo que ocurrió este sábado pasado en Fontana. Se corrió la Production Alliance Group 300, las 300 millas, carrera a 150 vueltas en Xfinity. Así es, 150 vueltas para la serie Xfinity, importante porque obviamente se presentaban después de Las Vegas, todos los pilotos, la camada joven de pilotos que están llegando, sí. En verdad, han sido lo que es Riley Herbst, en este caso Harrison Burton, haciendo y demostrando por qué han estado llegando a estas divisiones nacionales, así que muy interesante lo que se presentaba el sábado en Fontana. Brandon Jones, sumamente rápido en la clasificación, también en la carrera se quedó con la pole. Burton lo está mencionando, el nene, el hijo de Jeff Burton, se queda con el segundo lugar. Así es, salen dos, comparten la primera fila, así que fue interesante ver estos pilotos, como bien mencionas, Brandon Jones, que también había sido sumamente rápido, se había quedado con la pole, así que de alguna manera esto daba inicio a una carrera sumamente peleada. Eso es lo que se avicinaba en esa carrera del sábado. Bueno, se completó la primera etapa, 35 vueltas, y esa se la llevó Brandon Jones. Brandon Jones, que una vez más, lo que comentábamos, o sea, Paul seguía en movimiento, trataba de hacer lo que Rowdy Busch hizo en las camionetas el fin de semana pasado en Las Vegas, de barrer la primera, segunda y tercera etapa. Eso parecía que iba a suceder, pero obviamente las cosas poco a poco iban a ir cambiando, pero al final del día, Brandon Jones, súper trabajo. Bueno, Chase Briscoe se queda con el segundo lugar en esa primera etapa, y Harrison Burton, que había largado desde la segunda posición, se queda con el tercer lugar al finalizar esa primera etapa. Así es, tercer lugar, como bien mencionas, para Harrison Burton. Chase Briscoe, que también dio una gran batalla sobre todo en la tercera etapa, en la última etapa, muy peleada, tuvo grandes momentos, así que fue muy interesante el desempeño, sobre todo de estos dos pilotos. La segunda etapa también a 35 vueltas, y nuevamente Brandon Jones se quedó con la verde con blanco. Así es, verde con blanco, seguía enrachado, su trabajo en pits había sido sumamente eficiente, impecable, lo sabemos, corre para Joe Gibbs Racing, así que todo eso, Tony, seguía
en la secuencia, daba oportunidad a Brandon Jones para seguir adelante y, como dices bien, quedarse con esa segunda etapa. Daniel Henricks fue el segundo al finalizar la segunda etapa. Recordemos que está de regreso en la categoría, corrió en Cup el año pasado, no le fue muy bien que digamos, así que está de regreso en esta categoría Xfinity, ahora con Junior Motorsport se queda con el segundo lugar y nuevamente Harrison Burton fue tercero. Así es, Harrison Burton una vez más, como bien mencionas también. Al final del día creo que este tipo de situaciones en consistencia es importante, Tony, sobre todo en este tipo de carreras. Fontana, sobre todo Super Speedway, por ese layout de 2 millas, sabemos que tiene menos peralte, pero es importante agarrar ese ritmo en las tandas largas, Tony, tener un auto que desempeñe bien, sobre todo porque hemos visto que ya en Fontana es algo normal ver que cuando se empiezan a separar los autos, se esparcen prácticamente en esas 2 millas y es por eso que hemos visto oportunidades de barrer completamente primera, segunda y terceras etapas. Bueno, el chico de 19 años, Harrison Burton, que hemos hablado bastante de él, segundo más rápido en la clasificación, tercero al finalizar la primera etapa, tercer lugar al finalizar la segunda etapa, se queda con la victoria. Primera victoria, primera bandera cuadros en series nacionales para el hijo de Jeff Burton. Sí, un trabajo excepcional, sobre todo que tuvo que batallar fuertemente. Al principio estuvo con Chase Briscoe, previo antes de que llegara al final de la competencia, y después se unió Riley Herbst, que también otro piloto joven corriendo el auto número 18, haciendo un gran trabajo, poniendo presión, pero quien en verdad mostró madurez, tuvo la oportunidad de generar y de demostrarle a toda la gente que ha creído en él que tiene lo que se necesita para ser un campeón de NASCAR futuro. Harrison Burton, 3 top 5 en lo que va de la presente temporada. Va a llegar a Phoenix este próximo fin de semana como líder en el campeonato en la serie Xfinity. Seguimos en P1 con Tony Rivera y Luis Solís. Hablamos acerca de trucks, hablamos acerca de lo que ocurrió este sábado en la Xfinity. Hablemos del platillo fuerte. Tercera fecha, tercera carrera. Se corrió la Auto Club 400 millas, 200 vueltas. En la división mayor de NASCAR, la Serie Cup. Así es, una carrera en Fontana, la tercera fecha, y hubo cambios en el calendario, así que ahora toca en esta tercera fecha una pista, un super speedway de 2 millas, así que en verdad es interesante, sobre todo viniendo de lo que había pasado en Las Vegas, Tony. Sí, en efecto, poco peralte, hablamos de solamente 14 grados de peralte en la curva 1, 2, 3 y 4, es decir, tuvimos Daytona hace un par de semanas, bastante peralte, 31 grados, un peralte progresivo de 12 a 20 la semana pasada en Las Vegas y ahora solamente 14 grados como el mayor peralte en las 4 curvas. Un fin de semana especial, una carrera especial sobre todo para Jimmie Johnson porque posiblemente fue la última vez que vimos a Superman, al 7 veces campeón, correr en la pista. Él es californiano, recordemos. Correr en la pista donde él logró su primera victoria. Así es, en 2002 logra su primera victoria Jimmie Johnson, que es oriundo del Cajón, California. Así que bien lo dices, Tony, muy especial la visita de Jimmie Johnson, sobre todo porque dices bien, no solo porque es uno de los pilotos activos que empatando el récord junto con Richard Petty y Dale Earnhardt Sr. con 7 campeonatos en la máxima división. Así que eso significaba mucho, sobre todo, como dices, primera victoria, estuvo su familia presente, fue todo un evento, inclusive la formación de 5 lado a lado, Tony. La verdad, un momento sumamente especial para la gente que amamos este deporte, seguimos a NASCAR, seguimos a Jimmie Johnson desde hace muchos años. Fue muy especial ver todo el respeto que el resto de los pilotos le presentaron en esa formación de lado a lado, 5 autos. Sí, en efecto, ¿no? Un tributo, un reconocimiento para lo que ha hecho, lo que ha logrado Jimmie Johnson, que a mí no me queda la menor duda que algún día estará en el Salón de la Fama de NASCAR. Y qué bueno que lo está mencionando acerca de la familia de él, Chandra, las nenas, nada menos que ellas sacaron la verde, dieron el banderazo oficial de largada. El más rápido de la clasificación el día anterior fue Clint Bowyer, se quedó con la pole. Sí, el sábado se celebró las calificaciones y Clint Bowyer, con un trabajo excepcional, sacándole todo el jugo a su Ford Mustang, logra quedarse con esa pole, Tony. No es un piloto que sea conocido por pole, sin embargo, lo ha hecho de manera consistente en su carrera. Así que, si bien no fue una súper sorpresa, sí sorprendió, sobre todo que Alex Bowman, en prácticas el viernes, había estado rodando sumamente rápido. Fue el más rápido, fueron 2 prácticas el viernes, se impuso en la primera, se impuso en la segunda, tuvo el mejor promedio en 10 vueltas consecutivas en Happy Hour, como se le conoce a la última práctica. Pues bien, se largó la carrera, salió la bandera verde, banderazo por parte de la familia Johnson. Clint Bowyer, a mí me sorprendió porque Clint, yo pensé que iba a tomar el carril interno, dado que Bowman,
que fue rápido en las dos prácticas, se quedó a la postre con el tercer lugar en la parrilla. Sin embargo, escogió la parte alta, Clint Bowyer, permitiendo el carril interno a Jimmy Johnson y que de esa manera estuvieran pegados, al menos para el arranque de carrera, dos pilotos de Hendrick Motorsports. ¿Qué sucedió con Denny Hamlin? Hamlin rodaba en la parte alta, que es la línea predilecta. Al final de la recta principal se encontraba Mijata Larson, venía Denny Hamlin, se encontraba Kevin Harvick. ¿Qué sucedió ahí, Solís? Kevin Harvick conecta con Denny Hamlin. Empieza a empujarlo, Tony, pero de alguna manera, al ya desconectarse de ser el bomb draft que venía haciendo con Denny Hamlin, Denny Hamlin se sigue y realmente empieza a conectar con Kyle Larson, pero se pasa de tiempo conectado y lo que pasa es que se desfasa un poco el auto 42 de Kyle Larson y es lo que en ese empuje pone el auto contra el muro de contención. Lamentable, realmente lamentable, digo, porque en el caso de Larson sabemos que él ya ha ganado ahí previamente, ¿no? Corre muy bien en ese tipo de pistas. Si hay una pista que se parece a Fontana es Michigan, y Mijata Larson ha ganado en Michigan en 3 ocasiones, Kyle Larson, y la victoria que tiene ahí en Fontana. Se queda Bowman con un gran ritmo, sobre todo en tanda larga, se queda con la primera etapa. Blaney bien, Blaney caminó bien, Jimmy Johnson también. Queda Bowman, Blaney y Johnson, 1, 2 y 3 al concluir la primera etapa. Así es, un trabajo en verdad es espectacular, yo diría, sobre todo porque al final del día Alex Bowman no se queda con la pole, pero en lugar de distraerse, como dices bien, se mantiene concentrado y logra consolidar de manera eficiente, sabiendo que tenía el auto, tal vez el auto más rápido en tandas largas, logra mantener esa paciencia, Tony, y demostrar que tenía el temple para quedarse con esa primera etapa. Sí, fue una carrera fluida, solamente 3 banderas amarillas, la primera para marcar el final de la primera etapa. La segunda, lamentable, lo de Clint Bowyer, la llanta que le pasa factura, la delantera izquierda, llanta baja, y termina generándose así la vuelta 93, tan solo la segunda bandera de precaución. Así es, era la segunda bandera de precaución, pero la primera por incidente, o sea, no era la bandera como dices. Y fue la única por incidente. Exactamente, porque la otra iba a ser la que marcara el final de la segunda etapa. Pero dices bien, sufre ese pérdida de presión en el neumático, lo que lo ve forzado a salir a pits y hacer ese cambio. La fortuna que sufrió Clint Bowyer es que afortunadamente, Tony, no pasó a mayores, no se llevó a algún otro competidor o impactó su auto número 14. Sí, afortunadamente. Ahora, al concluir la segunda etapa, Blaney, que había terminado segundo, en la primera superado solamente por Bowman, se queda con la segunda etapa. Se pierde los papeles porque Bowman finaliza segundo, pero Jimmy, que fue tercero, al cerrar la primera también fue tercero al cerrar la segunda. Así es, queda tercero en la primera etapa, tercero en la segunda etapa, como dices bien, y la segunda ganada muy bien en este caso por Ryan Blaney de Penske, del equipo de Roger Penske. Así que un trabajo sólido, Tony, porque si bien Alex Bowman estaba teniendo un auto sumamente rápido, eso no tampoco indicaba que los Ford iban a estar rodando bien, porque ya había dejado de manifiesto Clint Bowyer que tenía la velocidad. Así que el mantenerse ahí, el mantenerse persistente y aprovechar el momento adecuado para pasar al frente y quedarse con la segunda etapa fue importante para Ryan Blaney. No fue un buen domingo, no fue un buen fin de semana para Martin Truex, empezando con la clasificación o la inspección técnica preclasificación, porque el auto, la máquina 19, falló la primera, el primer intento lo falla el segundo intento y falla el tercero, le expulsaron al car chief, a Martin Truex. Entonces ya NASCAR ya no le permitió clasificar, lo mandaron al fondo. Sí, finalmente pasó el auto a la revisión técnica en la del cuarto intento. Así es. Pero el punto es que lo sancionaron, largó desde el fondo. Lo mismo ocurrió con los 2 autos de JTG Dougherty. Hablamos de Stenhouse y de Priest. O sea, 3 autos que tuvieron que largar desde el fondo. Pero le llovió sobre mojado a Martin Truex, porque en aquella detención que realiza, el mecánico que se encarga de cambiar las llantas traseras sufrió, un calambre. No se da todo el tiempo, pero le ocurre en el brazo, en la mano, en el brazo derecho a este mecánico, lamentablemente. Sí, es lamentable lo que pasa, como dices bien, con Martin Truex Jr., Tony, pero también llama mucho la atención, ¿no? Que la dejada de Cole Pearn el año pasado, que la verdad nos cayó a muchos, a los aficionados, a medio mundo, como balde de agua fría en la cabeza. Al final del día, todo eso... pues bueno, han surgido muchas preguntas de si va a ser la mancuerna sólida con su nuevo jefe de mecánicos o no. Y al final del día... Sí, exactamente. Y al final del día, esta situación no la puedes prevenir, como bien lo comentábamos, pero desafortunado, porque ya van este inicio de temporada para Martin Truex Jr., lo que ha sido en pits, nada. Y con las que son para pasar las inspecciones técnicas, no la han visto. No han sido afortunados en esa situación. No han encontrado
¿Me entiendes? Cómo Sí. poner ese auto para no tener esos problemas, y es desafortunado sobre todo para Martin Truex Jr. y sus seguidores. Bueno, Bowman, que anduvo bien en las prácticas, en la clasificación, a lo largo de la carrera, se impone categóricamente, liderando 110 vueltas de 200. Sí, eso deja también de manifiesto, Tony, que al final del día, si bien lo que era la salida en la parrilla, como dices bien, agarró la tercera posición en lo que era la grilla principal, no le afectó en lo que había sido el desempeño, o al menos lo que estaban buscando, sobre todo con ese auto 88, que eran esas tandas largas, mantenerse, ser sólido, y como bien lo mencionas, 110 vueltas al frente de 200. Logra su primera victoria de la temporada, segunda victoria en la categoría. Sí, segunda victoria importante, Tony, sobre todo porque es la tercera ronda, ya firma boleto para los playoffs con esta victoria. Ya está asegurado. Y obviamente te cambia totalmente ya la perspectiva del resto de la temporada. Estamos hablando de un calendario de 36 fechas para la máxima división, así que después de 3 fechas ya están los playoffs. Lowry Bush tuvo que conformarse con el segundo lugar. Recordemos que él ganó en Fontana el año pasado. Hablando de Lowry, recordemos que la categoría se encamina para Phoenix para este próximo fin de semana. ¿Quién ganó ahí el año pasado? Kyle Busch. Así es, Kyle Busch, que de alguna manera todos pensábamos que iba a poder también hacer un gran desempeño en lo que fue la fecha de Fontana. Tuvo una participación discreta, Tony. Al final del día, su segundo lugar obviamente deja en claro el profesionalismo, la capacidad de que, a pesar de que no tiene el mejor auto en lo que es la competencia, haya la manera de lograr esos top 5, top 10, y en este caso un segundo lugar sumamente bien ganado, pero en mi modo personal de ver las cosas, muy discreto, muy discreto. Él es el primero en reconocer. Él dijo, hoy no tuve auto, no era el auto para terminar en el segundo lugar, pero rescatan entonces esa segunda posición sumamente importante. Se viene Phoenix. Hablar de Phoenix es hablar, aparte de Kyle, hablar también de Denny Hamlin, que son muy buenos, son los que se impusieron allí el año pasado en la primera y la segunda fecha respectivamente. Tenemos que hablar de Kevin Harvick. Kevin Harvick, el rey del cactus, que estas primeras 3 fechas, si bien ha logrado top 10, es el único. Es el único. Es el único en lo que va de la temporada. Pero, no lidera el campeonato, perdóname, pero es el único que ha logrado top 10 en lo que va de la temporada. Exactamente. Y para mí, en lo particular, como nos tiene acostumbrados a estar en el escaparate buscando las victorias en cada carrera, esos top 10, como bien dices, dejan en claro la solidez del trabajo y del equipo de Stuart Haas, con esa operación con el auto número 4, pero al final del día nos tiene acostumbrados a ser siempre en la pelea, ganar alguna etapa, y lo cual no ha sucedido. Pero si hay un buen momento para reencontrarse con esa victoria o con empezar a ganar etapas, puede ser perfectamente en Phoenix International Raceway. Señores, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana en P1 con Tony Rivera y este gran señor, Luis Solís. Que estén bien. Hasta la próxima.